Un niño herido tocó a un caballo ciego, y el animal recordó algo terrible. El aire en Valle Perdido no era simplemente frío, era denso, pesado con el peso de los secretos que la neblina, eterna e implacable, se había encargado de guardar. Era un lugar donde el pasado no moría, solo se congelaba, esperando un catalizador para volver a la vida. La calma espectral del pueblo se había fracturado con la desaparición de Elías Navarro, un historiador obsesionado con exhumar los restos humeantes de la tragedia fundacional del valle, el incendio del olvido, un fuego ocurrido 80 años atrás que borró del mapa la mansión original y se llevó consigo varias vidas sin dejar responsables claros. El inspector Damián Vélez, un hombre cuya lógica era tan afilada y precisa como el vidrio, se encontró frustrado por la falta de evidencias convencionales. Las pesquisas sobre Navarro ofrecían un vacío. Ni huellas de lucha, ni notas de despedida, solo la ausencia rotunda de un hombre que, según decían los murmullos locales, se había acercado demasiado al corazón caliente de un misterio ancestral. Vélez no creía en fantasmas ni en maldiciones, solo en la frialdad irrefutable de los hechos. Sin embargo, el escenario de la investigación presentaba una anomalía ineludible. En las viejas cuadras, detrás de la reconstruida hacienda, vivía Ícaro, un percherón monumental, ciego y centenario, el único testigo vivo del incendio del olvido. Un testigo mudo, pensó Vélez. Un monumento inútil a la longevidad equina, hasta el momento en que la casualidad tejió una hebra inesperada. Un niño, Mateo, había sido encontrado vagando en los límites boscosos del valle, mudo y con heridas superficiales que sugerían un trauma reciente e indescriptible. Mateo no hablaba, no respondía a preguntas. Su existencia era un eco silenciado. Fue en un momento de descuido, o quizás de inexplicable atracción, cuando el niño, ajeno a la majestad antigua de la bestia, se acercó a Ícaro. La mano de Mateo, vendada y portadora de su propia herida fresca, rozó el áspero pelaje del flanco del caballo. La reacción de Ícaro fue inmediata y aterradora. No fue un sobresalto normal en un animal ciego que percibe un contacto inesperado. Fue un espasmo sincronizado, una convulsión que recorrió su vasta anatomía. El percherón relinchó, pero el sonido no era de dolor o de alarma presente. Era un grito primal de terror extremo, de pánico contenido durante décadas. Sus cascos delanteros se alzaron, no buscando equilibrio, sino intentando huir de un obstáculo invisible. Ícaro, el caballo ciego, pareció ver fugazmente una pared de llamas engullendo la oscuridad. El niño, Mateo, cayó al suelo, no por el golpe del animal, sino como si la intensidad de la memoria transferida hubiera drenado su propia fuerza. El silencio del niño se encontró con el eco sonoro del caballo. Era evidente que el contacto había sido más que físico, había sido un puente sensorial. El trauma reciente del niño había resonado con el trauma fosilizado del animal, desbloqueando un recuerdo vívido y visceral de la noche del fuego. Vélez, observando la escena con su lógica usualmente impasible hecha trizas, comprendió la nueva y perturbadora dirección del caso. La verdad sobre la desaparición de Navarro y sobre el incendio del olvido no estaba en un diario ni en un documento quemado, sino en el sistema nervioso hiperactivo de una criatura que había sido obligada a recordar el horror exacto de un escape fallido. El caballo no solo había estado allí, había experimentado el suceso de una manera tan profunda que 80 años de oscuridad no habían podido borrarlo por completo. La investigación se transformaba en una decodificación de gestos equinos, de temblores musculares y de direcciones instintivas hacia una llama que solo existía en la mente reanimada del testigo más improbable. El inspector Vélez debía aprender a leer el lenguaje del pánico animal para encontrar la verdad que alguien había silenciado y que ahora,
gracias a un niño herido, amenazaba con incinerar el presente. Part 1. The Enigma, The World. La bruma de Valle Perdido no era estacional. Era una característica permanente que envolvía las viejas estructuras de piedra con un manto de melancolía y secretos. La hacienda, reconstruida con una fidelidad que bordeaba la obsesión, se alzaba donde antes solo había cenizas. El ambiente era de eterna vigilia, como si el pueblo esperara el regreso de algo que nunca se había ido del todo. Elías Navarro, el hombre desaparecido, había pasado los últimos 5 años desenterrando los planos de drenaje y los registros de personal de la antigua Hacienda del Pino. Su obsesión no era histórica, sino forense. Creía firmemente que el incendio no había sido un accidente, sino un acto deliberado, encubierto para proteger a una de las familias fundadoras del valle. Su cabaña, ahora sellada por Vélez, olía a papel viejo y a la frustración acumulada de un hombre que se sentía ignorado por la historia oficial. Vélez había llegado a Valle Perdido con la reputación de ser el mejor decodificador de crímenes complejos de la capital, acostumbrado a los suburbios de concreto, no a la telaraña de lealtades y silencios rurales. La gente del pueblo hablaba en susurros sobre Navarro, sugiriendo que el pasado se lo había tragado por su osadía. El inspector rechazaba tales fantasías, pero el caso se resistía a la lógica. La única pista material eran unas pocas páginas arrancadas de un libro de contabilidad antiguo, chamuscadas en los bordes, que Navarro había escondido detrás de una viga. El texto era ilegible sin análisis químico. La presencia de Ícaro en la cuadra se había convertido en el centro inusual de la investigación. El caballo, cuyo linaje se remontaba a la época colonial del valle, era un ser de leyenda local, un superviviente milenario. Tras el contacto con Mateo, el niño mudo, los episodios de pánico se volvieron recurrentes. Cada vez que Mateo se acercaba, la bestia reaccionaba con la misma urgencia frenética de huir, golpeando la pared en un punto específico de la cuadra, siempre el mismo. Vélez, aunque escéptico sobre la clarividencia animal, no podía ignorar la especificidad de la reacción. El caballo ciego se orientaba con precisión hacia un sector de la pared donde no había puerta, solo una estructura de piedra sólida, golpeándola con una desesperación que sugería que ese punto era un obstáculo insuperable en su memoria de escape. Este comportamiento se repitió en presencia del equipo forense que registraba meticulosamente cada gesto, cada relincho cortado. La cuadrilla de Vélez estaba compuesta por el sargento Ríos, un hombre pragmático de Valle Perdido que conocía la idiosincrasia local, y la doctora Elena Sotelo, una joven genetista forense que había sido asignada al caso por su habilidad para interpretar datos no convencionales. Sotelo planteó una hipótesis audaz. No era clarividencia, sino un fenómeno de impronta traumática. El caballo, expuesto a un pánico fatal en un espacio específico y limitado, había grabado la trayectoria de su huida. El toque del niño había liberado el bucle de memoria. La zona de la pared, golpeada por Ícaro, correspondía, según los planos antiguos que Navarro había recopilado, con el vestíbulo de servicio original de la mansión quemada. Vélez ordenó la excavación del suelo en ese punto exacto, buscando alguna evidencia de que el escape o el inicio del fuego se hubiera concentrado allí. La neblina parecía solidificarse alrededor de ellos, como si el propio Valle Perdido intentara sofocar el descubrimiento. El enigma de Navarro se había transformado en el misterio de la ceniza y la memoria animal. Part 2. The Investigation, The Calling. La excavación no reveló oro ni armas, sino una capa de tierra más oscura y compacta de lo normal. Sotelo tomó muestras del subsuelo, detectando rastros anómalos de azufre y acelerantes, confirmando que el incendio en ese punto específico
había sido inusualmente violento y posiblemente provocado. El hallazgo reforzó la convicción de Navarro. El fuego había sido una herramienta, no un accidente. Vélez comenzó a reconstruir las últimas semanas de Navarro. Había estado entrevistando a los descendientes de las familias fundadoras, particularmente a los Heredia, propietarios de la hacienda en la época del incendio y la familia más influyente y reservada del valle. El jefe actual del clan, don Patricio Heredia, un anciano de maneras impecables y mirada fría, había sido notablemente evasivo durante el interrogatorio inicial. Ríos, utilizando sus contactos locales, descubrió que Navarro había tenido un altercado público con el mayordomo de los Heredia, un hombre llamado Anselmo, apenas 48 horas antes de su desaparición. Navarro había acusado a la familia de ocultar un cuerpo que nunca fue encontrado entre las ruinas, el de una joven sirvienta, la doctora. Sotelo, analizando las páginas carbonizadas encontradas en la cabaña de Navarro, logró recuperar fragmentos de texto. Eran registros de pagos inusualmente grandes, hechos a un capataz poco antes del incendio, y una nota manuscrita mencionando una caja de seguridad oculta. Navarro buscaba algo más que la verdad sobre el fuego. Buscaba el motivo económico detrás de la destrucción. El inspector visitó de nuevo la cuadra. Ícaro continuaba con sus espasmos, siempre dirigiendo su pánico hacia el mismo muro. Pero Vélez notó una sutileza que antes había pasado desapercibida. El caballo no solo golpeaba la pared, sino que también movía la cabeza en un patrón repetitivo, oscilando ligeramente hacia la derecha y luego deteniéndose. Era una acción minúscula pero constante, como si intentara evitar algo que estaba justo a su lado. Vélez ordenó un sondeo de esa zona lateral. El escaneo con georradar reveló una anomalía en la pared. Detrás de la sólida mampostería había un espacio hueco, demasiado pequeño para ser una habitación, demasiado grande para ser un simple hueco de construcción. Parecía corresponder al lugar exacto donde, en los planos de la hacienda original que Navarro había recuperado, se señalaba la ubicación de una caja fuerte de pared. Se encontraron con una capa de ladrillo cuidadosamente disimulada. Al abrir el compartimento, la decepción fue palpable. Estaba vacío, sin caja fuerte, solo polvo y fragmentos de papel antiguo y descompuesto. Pero la doctora Sotelo recogió un pequeño objeto, un botón de uniforme militar, oxidado, con un emblema que no pertenecía a la época del incendio, sino a la década posterior. Esto era un anacronismo. La caja fuerte había sido accedida y vaciada después del fuego y después de la investigación original. La investigación se profundizó. El anacronismo del botón sugería que la persona que había vaciado la caja no era la misma que había provocado el fuego inicial, pero sí estaba relacionada con el encubrimiento posterior. Vélez consultó registros de personal militar de la posguerra, enfocándose en aquellos que tenían vínculos con Valle Perdido y con la familia Heredia. El misterio crecía, pasando de un crimen pasional a un complejo encubrimiento de naturaleza política o económica. La búsqueda del cuerpo de la sirvienta había quedado eclipsada por la búsqueda de una verdad material oculta. Part 3. The Suspects. Trials of Faith. Los Heredia se convirtieron en el centro de la atención. Don Patricio Heredia, el patriarca, mantenía una fachada de dignidad inquebrantable, pero sus respuestas se volvían cada vez más vagas cuando Vélez preguntaba sobre la sirvienta desaparecida y los negocios de su abuelo. Ríos desenterró viejas historias de boca de los empleados más ancianos. La sirvienta, de nombre Isabel, había estado embarazada y había amenazado con exponer al hijo bastardo de uno de los Heredia. Esto proporcionaba un motivo fuerte para el asesinato y la subsiguiente quema para borrar la evidencia. Vélez confrontó a Anselmo, el mayordomo, quien había discutido con Navarro.
Anselmo, un hombre de 50 años de lealtad ciega a los Heredia, negó saber algo sobre la desaparición de Navarro, pero su nerviosismo era evidente. Confesó que Navarro había mencionado la existencia de un tercer testamento que ponía en peligro las propiedades de la familia. La doctora Sotelo, mientras tanto, se concentró en Ícaro. Logró grabar los patrones de pánico y los correlacionó con la topografía sonora de la cuadra. Notó que el caballo solo reaccionaba violentamente cuando el sonido ambiente era bajo. Si había ruido constante, tráfico, voces, los espasmos eran leves. El silencio, la ausencia de sonido era el detonante. Vélez regresó a la hipótesis del niño. Mateo, el niño mudo, era la clave. Sotelo sugirió que la muda del niño no era congénita, sino reactiva, posiblemente causada por el mismo evento traumático que lo había dejado herido en el bosque. El silencio de Mateo y la ceguera de Ícaro creaban un vacío sensorial que amplificaba la memoria. El equipo rastreó el emblema del botón militar. Pertenecía a una unidad de ingenieros que estuvo desplegada en la región 10 años después del incendio, liderada por un coronel retirado, Rafael Quiroga. Quiroga era un amigo cercano y socio de negocios de Patricio Heredia. Vélez se dio cuenta de la cronología del encubrimiento. Primero, el asesinato y el fuego, hace 80 años, para eliminar el problema de la sirvienta y el posible testamento. Segundo, la recuperación del contenido de la caja fuerte hace 70 años, probablemente por el coronel Quiroga, para asegurar los documentos comprometedores. El coronel Quiroga se convirtió en el segundo sospechoso principal. Al interrogarlo, Quiroga, un hombre anciano pero aún robusto, se mostró evasivo. Negó cualquier conocimiento sobre la caja fuerte o el incendio. Sin embargo, mencionó de forma casual que Navarro había estado muy interesado en la historia de los caballos de tiro del valle, una distracción obvia. Vélez observó a Quiroga y notó algo. El coronel tenía cicatrices profundas en la mano derecha, compatibles con quemaduras antiguas. Quiroga afirmó que eran heridas de guerra, pero la ubicación y la naturaleza de las cicatrices no parecían coherentes con las típicas lesiones de combate. El inspector tuvo un presentimiento. Quiroga no era solo un encubridor posterior, podría haber estado allí aquella noche. Si la caja fuerte estaba vacía 10 años después, ¿qué había buscado Navarro que pudiera desenterrar el coronel o Patricio Heredia? La respuesta solo podía estar en la verdad detrás del fuego, grabada en el pánico ciego de Ícaro. Part 4. The Twist, Turning Point. Vélez y Sotelo revisaron las transcripciones del comportamiento de Ícaro. El caballo se detenía repetidamente en su patrón de oscilación, hacia la derecha, como si esperara una señal o un sonido específico. Sotelo, utilizando grabaciones ambientales, superpuso sonidos de la época: el crepitar de un fuego, el grito de un animal, el golpe de una puerta. Cuando reprodujeron el sonido de una puerta siendo azotada violentamente, la reacción de Ícaro fue la más intensa hasta el momento, pero cambió. En lugar de solo chocar contra la pared lateral, esta vez giró bruscamente y trotó desesperadamente hacia la pared opuesta, golpeando con su cabeza un punto bajo, cerca del suelo, un lugar que nunca antes había marcado. Este cambio de comportamiento fue el punto de inflexión. Vélez comprendió que el caballo no solo recordaba el escape, recordaba la secuencia de eventos. El primer punto, la caja fuerte lateral, era el origen del peligro, el objeto de la disputa. El segundo punto, la pared opuesta cerca del suelo, era la trayectoria final del escape. Vélez ordenó demoler la parte baja de la pared. No había cenizas ni huesos humanos, pero sí un sistema de ventilación subterráneo que conducía a un túnel de servicio olvidado, utilizado en el siglo XIX para refrigerar alimentos. Estaba parcialmente derrumbado, pero visible. El túnel estaba demasiado obstruido para un adulto,
pero era accesible para un niño o un animal pequeño. Y lo que es más importante, el túnel había sido sellado con ladrillo nuevo y cemento de una manera que sugería un trabajo apresurado, hecho décadas después del incendio. Dentro del túnel, enterrado bajo una pila de escombros, el equipo encontró algo que no esperaban. El cuerpo de Navarro estaba sentado apoyado contra la pared con una linterna descargada en la mano y una libreta de bolsillo. No había signos de violencia externa. El informe forense inicial sugería asfixia o agotamiento. Navarro no fue asesinado por una mano externa. Murió atrapado. La libreta contenía sus últimas notas, garabateadas a la luz de la linterna moribunda. Navarro había descubierto el túnel a través de los planos antiguos y creía que la caja fuerte no contenía documentos, sino algo que servía como prueba de una transacción. Había entrado, pero el sello, mal colocado, cedió y lo sepultó. Sin embargo, en la última página había un dibujo rudimentario y perturbador, el perfil de un caballo ciego y el de un niño, conectados por una flecha. Debajo, una sola palabra: testigo. Navarro había llegado a la misma conclusión que Vélez. El caballo poseía la clave, pero había ido más allá. Había notado la conexión con Mateo. Vélez miró las paredes del túnel buscando la transacción. Encontró un pequeño hueco donde el cemento se había desprendido. Dentro no había dinero ni joyas, sino un pequeño relicario de plata envuelto en un trozo de tela chamuscada. Al abrirlo, se encontró una foto antigua, la sirvienta Isabel abrazando a un bebé. Pero lo crucial era la inscripción grabada en la parte trasera del relicario, una fecha posterior al incendio y un nombre: RQ. RQ Rafael Quiroga. Quiroga no había sido solo un encubridor. Él era el padre del bebé de Isabel. Él había vaciado la caja fuerte, no para robar, sino para recuperar la única prueba que quedaba de su vínculo con la sirvienta asesinada, el relicario que Isabel, antes de morir, había intentado proteger. Pero si Quiroga solo recuperó el relicario años después, ¿quién provocó el fuego y mató a Isabel en primer lugar? Part 5. The Confrontation. The Test. La nueva evidencia apuntaba a que Quiroga tenía un motivo para el encubrimiento, pero no necesariamente para el asesinato original. El patrón de pánico de Ícaro, sin embargo, no mentía. El caballo había intentado escapar de la llama y el pánico se concentraba en la zona del vestíbulo. Vélez se centró en la identidad del bebé de Isabel. El niño, si hubiera sobrevivido, tendría ahora la misma edad que don Patricio Heredia. La madre de Patricio, fallecida hace años, había sido la esposa del heredero de la hacienda en la época del incendio. Vélez se enfrentó a don Patricio Heredia. Le mostró el relicario y la inscripción RQ. Patricio mantuvo la compostura. Su rostro era una máscara de mármol. Vélez argumentó que la sirvienta Isabel fue asesinada porque amenazaba con exponer a un Heredia, no por el hijo de Quiroga. Pero Quiroga no era Heredia. El fuego fue para proteger la línea de sangre, afirmó Vélez, observando la reacción de Patricio. La sirvienta no solo estaba embarazada, ella tenía el testamento que sacaba a su abuelo de la línea sucesoria en favor del primo. El bebé de Quiroga era una complicación menor. El testamento era la catástrofe económica. Patricio Heredia se quebró, no por el dolor, sino por la furia contenida. Confesó el encubrimiento, el pago al capataz para iniciar el fuego y cómo su abuelo había manejado todo, pero negó rotundamente el asesinato. Según Patricio, Isabel había muerto accidentalmente en el fuego, o eso creían. Vélez desconfió de la versión. La clave seguía siendo la memoria del caballo, que señalaba un punto de ataque específico. La doctora Sotelo regresó con un nuevo análisis. Ella había revisado los videos de Ícaro con el sonido de la puerta azotada y notó que el caballo, antes de dirigirse al túnel, había emitido un breve y peculiar sonido, un pequeño bufido
que no era un relincho. Era el sonido de un animal que se esfuerza físicamente para empujar algo. Sotelo dedujo que Ícaro no había estado escapando del fuego al principio, estaba intentando salvar o mover algo pesado. Ella revisó los registros equinos. Ícaro era, en aquella época, el caballo de carga más fuerte de la hacienda, entrenado para mover carros de servicio. Velez regresó a la cuadra con una nueva perspectiva. El caballo ciego, en su memoria reanimada, intentó recrear el evento. No estaba huyendo de la pared, sino intentando empujar una barrera. Y la única barrera que encajaba con la altura y la fuerza que el animal simulaba era una carreta de servicio pesada, llena de provisiones o, peor aún, alguien. El inspector ordenó una revisión del área de escombros donde se encontró a Navarro. Concentraron la búsqueda en el radio de acción de Ícaro en su intento de empujar. No había restos humanos, pero Sotelo identificó trazas de un material orgánico muy específico en la base de la pared, fibras de lana y óxido de hierro. La lana coincidía con las mantas de servicio de la hacienda. El óxido de hierro era de un objeto metálico grande. Esto sugería que en la noche del fuego, alguien había intentado bloquear la puerta de servicio con una carreta o un objeto pesado, atrapando a las víctimas dentro del vestíbulo. Velez se dirigió nuevamente a la cabaña de Navarro. La evidencia que el historiador había encontrado, el detalle que lo llevó a la muerte, no era el testamento ni el relicario, sino la identidad del asesino. Velez encontró, oculta bajo una alfombra, una lista de inventario de la hacienda. Un detalle llamó su atención. La carreta de servicio más pesada, la carreta ciega, fue registrada como destruida por el fuego. Pero una pequeña nota lateral de Navarro, apenas legible, decía: no se quemó, se hundió en el barro. Part 6. The Revelation. The Revelation. La carretera ciega, la carreta que Ícaro intentó desesperadamente mover, era el arma del crimen. Alguien había bloqueado la puerta de servicio con ella, asegurando que Isabel no pudiera escapar del vestíbulo en llamas. El sospechoso final, el que había encubierto la verdad durante 80 años y había sido el catalizador original, fue revelado por la cronología y las cicatrices del coronel Quiroga. Velez citó a Quiroga y a Patricio Heredia en la hacienda frente a la cuadra de Ícaro. Velez no buscó una confesión, sino la reconstrucción del evento, utilizando la memoria del caballo como mapa. Usted, coronel Quiroga, amaba a Isabel, pero la noche del incendio usted no estaba en la hacienda, estaba de viaje, afirmó Velez. Quiroga palideció. Eso es lo que siempre se dijo. No es lo que dijo la libreta de Navarro. Usted regresó la tarde del fuego, de forma secreta. Isabel, desesperada por el inminente anuncio del testamento que condenaría al abuelo de Patricio, le pidió ayuda para escapar. Pero usted no pudo detener el fuego a tiempo. O eso creyó. El verdadero terror de Ícaro no era la llama, sino la traición. El bufido que Velez interpretó como el esfuerzo de mover la carreta era en realidad la frustración de Ícaro. Quiroga, al ver que la carreta bloqueaba la puerta de servicio, no intentó moverla. En un ataque de pánico y celos, al sospechar que Isabel podía haber estado involucrada con alguien más, o simplemente al priorizar su propia seguridad social sobre su hijo ilegítimo, él se marchó, sellando el destino de Isabel y de todos los que estaban en el vestíbulo. Quiroga no inició el fuego, pero sí se aseguró de que nadie pudiera escapar. Luego, con la ayuda de sus contactos militares 10 años después, regresó para vaciar la caja fuerte, no para destruir el relicario, sino para recuperarlo como el único recuerdo que le quedaba de Isabel. Sus quemaduras no eran de guerra, eran de la noche en que tocó la carreta caliente al darse cuenta del horror que había causado con su inacción. La verdad era doble. El abuelo de Patricio ordenó el fuego para destruir el testamento. Quiroga, al sellar la puerta, fue el ejecutor accidental de la muerte de Isabel.
La revelación final, sin embargo, provino de Mateo. El niño mudo, al presenciar la intensidad del relato de Vélez y el pánico contenido de Quiroga, se acercó a Ícaro por última vez. Pero esta vez no hubo pánico en el caballo. Hubo una calma profunda, como si la verdad finalmente hubiera liberado su memoria. El niño por primera vez emitió un sonido. No fue una palabra, sino un sollozo. La docta. Sotelo, con un escalofrío, se dio cuenta de la implicación. El niño mudo, herido en el bosque, no había liberado el trauma de Ícaro. El trauma de Ícaro había resonado con el trauma fresco de Mateo. La memoria de Isabel, la sirvienta, no había sido eliminada del todo. Antes de morir, o al morir, el trauma se había esparcido. La familia Quiroga Isabel continuaba. El niño Mateo era el eslabón perdido de la sangre, el bisnieto, quizás, de Isabel, que había estado perdido en el bosque, huyendo de una violencia reciente, un ciclo de trauma que continuaba. El toque había sido el reconocimiento genético del horror familiar. Part 7. The Resolution. Transcendent Conclusion. El coronel Quiroga fue detenido por encubrimiento de asesinato y negligencia criminal grave y por su responsabilidad en la muerte de Isabel al sellar la salida. Patricio Heredia enfrentó cargos por conspiración para provocar el incendio y fraude sucesorio. El caso del incendio del olvido, que había permanecido congelado en la bruma de Valle Perdido, se había resuelto 80 años después. No por la evidencia tradicional, sino por la resonancia del trauma entre un niño mudo y un caballo ciego. La historia de Navarro terminó trágicamente, un mártir de la verdad, pero su obsesión permitió el descubrimiento final. El relicario de Isabel se conservó, no solo como prueba, sino como el símbolo de la humanidad perdida en la ambición y la cobardía. Mateo, el niño mudo, fue puesto bajo cuidado. Aunque no habló, su conexión con Ícaro se mantuvo. El caballo, ya en paz, cesó sus espasmos de pánico. La liberación de la verdad había curado su memoria traumática. Vélez dejó Valle Perdido sintiéndose transformado. Su lógica pura se había encontrado con la realidad de que la verdad no siempre reside en documentos o huellas dactilares, sino en los ecos sensoriales que persisten en los seres vivos. La ceguera de Ícaro había sido una metáfora. La historia se había negado a ver la verdad, pero en la oscuridad la memoria se había agudizado. El inspector había aprendido que a veces, para resolver un crimen, uno debe escuchar el silencio de un niño y el pánico de un caballo, pues son los testigos más puros de la maldad humana. El ciclo de la mentira se había roto. La bruma de Valle Perdido, aunque persistente, ya no olía solo a secreto, sino a una justicia dolorosamente revelada. Comencemos por considerar la repercusión del desenlace, una onda expansiva que superó la mera administración de justicia penal. La verdad actuó como un disolvente sobre el tejido social de Valle Perdido. La niebla, que antes era una metáfora tangible del engaño perpetuo, pareció perder su densidad asfixiante, permitiendo que la luz del sol se filtrara con una franqueza inusual sobre los tejados de pizarra. Las viejas piedras de la hacienda, liberadas del peso de la mentira centenaria, parecían respirar por primera vez, desprendiéndose del aura de mausoleo que la historia oficial les había conferido. Se percibía un alivio colectivo, una fractura en el pacto de silencio que había mantenido al pueblo en una especie de estasis temporal, incapaz de avanzar mientras el pasado no se resolviera. Ahondando en la transformación individual, el inspector Vélez, antaño un devoto incondicional de la evidencia palpable y la frialdad forense, regresó a la metrópolis con una epistemología renovada. Su escepticismo había sido reemplazado por un reconocimiento cauteloso de lo inaudible y lo no cuantificable. Desarrolló lo que internamente denominó el
Índice de resonancia sensorial, una herramienta conceptual para catalogar y valorar las reacciones no verbales de testigos sometidos a estímulos traumáticos. Para Vélez, ahora, la ausencia de una huella dactilar o de un testimonio legible no significaba un vacío probatorio. Se convertía en un silencio que debía ser interpretado como una pista poderosa, exigiendo una sensibilidad más allá del microscopio. Su carrera, antes definida por la precisión geométrica, se encaminaba hacia la interpretación de las corrientes subterráneas de la memoria. Por otra parte, la herencia material de la intriga también sufrió una redefinición. La hacienda, despojada de su linaje corrupto y de la carga de la infamia, no fue demolida. Se mantuvo en pie como un recordatorio severo de que la historia construida sobre cimientos de impunidad está destinada al colapso moral. El destino de la propiedad fue la conversión a un archivo comunitario donde los registros expuestos y los antiguos planos de drenaje, instrumentos tanto del crimen como de la revelación, servirían como lecciones tangibles sobre el costo de la deshonestidad. La estructura misma, con sus muros y secretos develados, se erigió en un monumento a la consecuencia, obligando a las futuras generaciones a confrontar directamente el legado de sus antepasados. En un plano mucho más íntimo, la dupla central, Ícaro y Mateo, forjaron un vínculo que trascendía la casualidad inicial. El niño, aunque seguía prefiriendo el mutismo en el mundo exterior, encontró en la cuadra su santuario sonoro. Se registraba un diálogo persistente, aunque silente, entre el muchacho que había encontrado su voz interna a través del dolor y el equino que había vaciado su memoria de 80 años de terror contenido. Esta interacción se convirtió en un estudio sobre la curación entrelazada, un proceso donde la presencia tranquila y desmemoriada del caballo sostenía la fragilidad emocional del niño. Ambos se protegían mutuamente de la turbulencia del descubrimiento, viviendo en una burbuja de comprensión sin palabras, ajena a la complejidad del mundo exterior. Finalmente, reflexionemos sobre la persistencia del trauma y la naturaleza del tiempo. El desenlace subrayó una verdad fundamental. Por más esfuerzos que se inviertan en sepultar un crimen, la energía del evento persiste, codificada en el entorno físico o biológico, esperando el momento de la liberación. La búsqueda de la verdad no consiste únicamente en desenterrar documentos o interrogar a sospechosos, sino en sintonizar las frecuencias correctas de la resonancia histórica. La justicia en Valle Perdido fue la recompensa de aprender a escuchar los ecos de una catástrofe que, para ser resuelta, demandó la extrema sensibilidad de un traumatismo reciente para despertar la alarma silenciada de un testigo milenario. Esto demuestra que la verdad es un río subterráneo que, aunque bloqueado, siempre encuentra una forma de emerger a la superficie, utilizando incluso los vehículos más improbables para manifestarse. En consecuencia, la demolición del entramado de mentiras que sostenía a Valle Perdido trascendió la mera detención de los culpables. La exposición del fraude sucesorio y del crimen fundacional desestabilizó la arquitectura financiera de la región. El patrimonio de los Heredia no era solo tierra, era la base de un sistema clientelar que abarcaba cooperativas agrícolas y líneas de crédito locales. Su derrumbe provocó una cascada de reorganizaciones económicas, forzando la reestructuración de la propiedad de la tierra y abriendo el paso a nuevos actores, libres de la herencia moral tóxica. La verdadera bancarrota no era monetaria, sino fiduciaria, revelando cómo el engaño de 80 años había actuado como un impuesto invisible sobre el desarrollo ético del valle. Se hizo imperativo establecer nuevas normativas para auditar la procedencia histórica de los grandes capitales, entendiendo que la injusticia ancestral podía manifestarse en la forma de dominio económico contemporáneo.
Aunado a esto, la doctora Sotelo llevó la metodología forense del caso a una nueva esfera de investigación científica. Desplegó un proyecto piloto centrado en la memoria somática no verbal. Su trabajo se enfocó en el desarrollo de aparatos capaces de mapear las respuestas de estrés postraumático en mamíferos superiores mediante la bioacústica y la termografía diferencial. El objetivo era establecer un protocolo validado para la lectura de testigos animales en contextos criminales, superando la barrera de la subjetividad. Se trataba de convertir el pánico liberado de Ícaro en una unidad de medida reproducible. Este esfuerzo no buscaba la confesión animal, sino la triangulación de la dirección y la intensidad del miedo, generando vectores espaciales de eventos que no dejaron huella humana. Esta disciplina emergente, la zooforense conductual, prometía revolucionar la forma en que los investigadores se acercarían a los crímenes sin testigos humanos. Por otro lado, la dimensión jurídica del caso planteó un desafío ético y procesal sin precedentes en los tribunales superiores. La defensa argumentó incansablemente contra la validez de las deducciones de Vélez, calificándolas de interpretaciones esotéricas de la conducta equina. El debate se centró en si la memoria, evocada de un ser no humano, carente de la capacidad de verificar su propia percepción, podía sostener una cadena de causalidad probatoria. Se requirió la intervención de expertos en etología y neurociencia para testificar sobre la base biológica del trauma en la memoria profunda. La sentencia final, al aceptar la evidencia derivada del comportamiento de Ícaro y la resonancia con Mateo, sentó un precedente incómodo pero vital, forzando al sistema legal a confrontar la limitación antropocéntrica de sus métodos y a reconocer la evidencia circunstancial proveniente de fuentes orgánicas no convencionales. De esta manera, la narrativa colectiva de Valle Perdido experimentó una metamorfosis. Lo que antes se recordaba como el incendio del olvido, un nombre que justificaba la ignorancia y la pasividad, fue rebautizado por la comunidad como el fuego de la conciencia. Se estableció un día de conmemoración centrado no en la tragedia en sí, sino en el imperativo moral de la búsqueda de la verdad, sin importar cuán enterrada estuviera. Los murales que adornaban el centro del pueblo fueron modificados, reemplazando las figuras idealizadas de los fundadores por representaciones abstractas del caballo y el niño, símbolos del coraje involuntario que desmanteló una dinastía de mentiras. El enfoque cultural se desplazó de la veneración del poder a la celebración de la vulnerabilidad redimida. Finalmente, y quizás lo más trascendente para la comprensión de la naturaleza humana, fue la persistente ambigüedad del móvil. A pesar de la claridad sobre la secuencia de los hechos y la culpabilidad, el acto de Quiroga de asegurar el relicario mientras condenaba a la madre y al niño a una muerte segura en las llamas, reveló un abismo psicológico insondable. No fue la codicia la que lo impulsó al encubrimiento posterior, sino una patológica necesidad de poseer el símbolo del amor sin aceptar la responsabilidad de la vida que ese amor había engendrado. Esta dicotomía entre el afecto romántico y la cobardía moral demostró que la verdad legal puede cerrar un caso, pero nunca resolver completamente el enigma de las motivaciones humanas, que a menudo residen en la contradictoria interacción entre el deseo y la autoconservación. La liberación de la verdad impuso una tarea educativa monumental en la comarca. El impacto en los centros de enseñanza fue inmediato. Los programas cívicos tuvieron que reescribirse, obligados a incluir la narrativa fidedigna del incendio y el encubrimiento. No obstante, la generación de jóvenes que creció bajo el velo del olvido manifestó una profunda desconfianza hacia cualquier relato oficial, independientemente de su veracidad.
Se generó un movimiento cultural sutil pero poderoso, que valoraba la duda sistemática como mecanismo de defensa contra la manipulación histórica, una especie de escepticismo activo que se convirtió en la principal herencia pedagógica del caso. Este nuevo paradigma intelectual enseñó que la historia, más que un conjunto de hechos, es una negociación constante entre la memoria y el poder. En el ámbito gubernamental central, la resolución del caso de Valle Perdido desencadenó una auditoría interna de los archivos históricos del Ministerio de Justicia. A raíz de ello, se descubrieron patrones de obstrucción sistemática en otros casos antiguos, con implicaciones de poder regional que habían sido archivados bajo pretextos de evidencia insuficiente. La élite burocrática se vio forzada a confrontar el hecho de que la negligencia histórica no era incidental, sino institucionalizada, para preservar jerarquías obsoletas y conexiones financieras. El caso demostró de forma contundente que los crímenes del pasado seguían ejerciendo una presión gravitacional sobre la operatividad del Estado presente, erosionando la fe pública en la administración de justicia. La ceguera de Ícaro se transformó asimismo en un potente símbolo filosófico a nivel nacional. De modo análogo, la sabiduría popular comenzó a contrastar la visión literal del testigo con su percepción intrínseca de la realidad. Se articuló la idea de que la verdad no siempre se revela a través de la luz de la razón explícita o la observación superficial, sino a menudo en la oscuridad de la intuición profunda, donde los sentidos primarios, el tacto, la audición atávica, reemplazan a la vista contaminada por el prejuicio social y la conveniencia. Consecuentemente, se popularizó el aforismo local. Solo cuando los ojos fallan, el alma recuerda lo esencial, redefiniendo la percepción de la evidencia en el imaginario colectivo. El sargento Ríos experimentó una reorientación moral compleja, después de haber sido un engranaje silente en el sistema de complacencia local. El descubrimiento le forzó a revisar su propia complicidad pasiva. Su lealtad ya no se dirigía a las tradiciones protectoras del valle, sino a un código ético personal de ley no negociable. Su ascenso posterior dentro de la policía regional fue visto no como un premio, sino como el reconocimiento de una conversión radical, un intento de reparar el daño estructural desde dentro. Por el contrario, Anselmo, el mayordomo, quedó destituido de su propósito vital. Sin la estructura jerárquica de los Heredia a la cual servir, su identidad social se evaporó. Quedó reducido a una figura espectral que vagaba por el pueblo, un recordatorio viviente del vacío personal que deja el servicio ciego a la corrupción y la falta de juicio propio. La cualidad acústica de Valle Perdido también mutó irreversiblemente. Donde antes dominaba el silencio opresivo, un vacío lleno de cosas no dichas, ahora había un fondo de actividad más honesto, más ruidoso, caracterizado por una franqueza desinhibida. La gente hablaba en voz alta en la plaza, la vida social se desarrollaba sin el miedo constante a que un susurro pudiera desenterrar un espectro. En suma, la niebla, aunque seguía apareciendo por las mañanas debido a la geografía, ya no se sentía como una cortina de teatro ocultando una escena macabra, sino meramente como un fenómeno meteorológico ordinario, despojada de su carga moral y de su función de cómplice. El aire mismo perdió su pesadez asfixiante, aliviado del peso metafísico de la injusticia acumulada. Ahora bien, la repercusión de la verdad no se limitó a la esfera judicial o moral, sino que penetró profundamente en la traza urbana de Valle Perdido. La entrada al túnel de servicio, el sitio donde Navarro encontró su trágico final y donde el relicario de Isabel fue recuperado, se convirtió en una cicatriz física que los habitantes
optaron por no ocultar. Los ingenieros municipales, bajo presión comunitaria, diseñaron un pozo de luz cenital que iluminaba perpetuamente el hueco, transformándolo de una tumba oculta a un punto focal de introspección pública. Este gesto arquitectónico simbolizó la renuncia del pueblo a la penumbra histórica, insistiendo en que la memoria incómoda debía estar constantemente bañada por la luz, actuando como un faro que advierte sobre los peligros del ocultamiento. En contraste con la firmeza de esta decisión, la revelación expuso una capa dolorosa de complicidad en las familias de segundo orden del Valle, aquellas que, sin participar directamente en la conspiración Heredia-Quiroga, habían optado por el silencio estratégico. Estas estirpes, consideradas hasta entonces pilares de la rectitud local, enfrentaron un juicio social implacable. No se les acusó de asesinato, sino de la cobardía cívica de priorizar la estabilidad social sobre la justicia básica. La desconfianza se infiltró en las viejas alianzas vecinales y matrimoniales, destruyendo el capital social acumulado durante generaciones. El tejido de las relaciones se rasgó, demostrando que la omisión puede ser tan corrosiva como el acto criminal manifiesto. De manera consecuente, las implicaciones del caso resonaron en el ámbito de los derechos de propiedad y las reclamaciones de restauración genealógica. Los descendientes de la sirvienta Isabel, una rama familiar marginada que vivía en la periferia de la comarca y que jamás se había atrevido a cuestionar la versión oficial del incendio, obtuvieron un reconocimiento legal formal. El valor de la herencia no residía en las ruinas de la hacienda, sino en la validación de su existencia histórica y la reparación simbólica de la dignidad robada. El sistema judicial tuvo que crear un fondo especial para la restitución, un mecanismo financiero destinado a mitigar el daño intergeneracional causado por la pérdida de la identidad y la memoria de Isabel. Por añadidura, la atmósfera de Valle Perdido encontró una nueva expresión en las artes populares. Las narrativas orales de la región, tradicionalmente dominadas por epopeyas sobre la dureza de la tierra y la perseverancia, se transformaron en un ciclo de baladas conocido como corridas de la ceguera. Estas piezas musicales, caracterizadas por melodías disonantes y letras que exploraban el tema de la doble traición, la de los Heredia por poder y la de Quiroga por pánico, se convirtieron en el vehículo primario para el duelo colectivo. La música funcionó como un espejo auditivo, permitiendo a la comunidad confrontar y metabolizar el horror en un espacio ritualizado de expresión artística, muy alejado de la frialdad de los reportes policiales. Con todo, la atención mediática internacional que Valle Perdido atrajo fue un arma de doble filo. Si bien la cobertura global magnificó la importancia de la victoria de Vélez y Sotelo, también transformó a los residentes en objetos de observación. El valle se convirtió en un destino de turismo oscuro forense, atrayendo a sociólogos, criminólogos aficionados y curiosos, ansiosos por visitar el establo y la cicatriz iluminada. La vida cotidiana se vio interrumpida por la constante presencia de forasteros buscando la autenticidad del trauma. Esta intrusión evidenció que la liberación de la verdad, aunque moralmente necesaria, conlleva una pérdida de anonimato y soberanía sobre la propia experiencia del sufrimiento. La comunidad se debatió entre el orgullo de haber logrado la justicia y la necesidad de proteger su recién recuperada paz de la mercantilización del dolor. Finalmente, el caso dejó una huella indeleble en la percepción de los archivos estatales. Se introdujeron nuevas leyes de transparencia que obligaban a la digitalización y el acceso público a registros de más de 50 años, eliminando el pretexto de la preservación para el ocultamiento. La lección impartida fue clara.
Los archivos históricos no pertenecen a la administración que los generó, sino al pueblo cuyo destino contienen, funcionando como una póliza de seguro contra la repetición de encubrimientos impulsados por la conveniencia política o económica. A pesar de la aparente resolución del misterio criminal, el verdadero trabajo del Valle apenas comenzaba. La confrontación con la memoria cultural misma, la forma en que los residentes optaron por internalizar la verdad expuesta. Se evidenció un fenómeno psicológico social conocido como la disociación colectiva, donde la generación más anciana, aquella que había vivido bajo el régimen de la mentira, luchó por integrar los hechos nuevos en su esquema de creencias preexistente. Muchos se aferraron a la versión antigua, prefiriendo la comodidad de la ficción conocida a la dolorosa incomodidad de la verdad verificada. Este rechazo no era negación del dato, sino una defensa identitaria. Aceptar la vileza de sus líderes ancestrales implicaba admitir que toda una vida de respeto y obediencia había sido mal dirigida. Por otra parte, la exposición del caso impulsó una reforma en la gestión del patrimonio arquitectónico de la comarca. Los edificios más antiguos, particularmente aquellos que databan de la época del incendio, fueron sometidos a una arqueología de la fachada. Los equipos de restauración dejaron deliberadamente expuestos ciertos elementos constructivos que probaban el ocultamiento: capas de yeso que cubrían ladrillos añadidos, remiendos de mortero de distinta composición, convirtiendo la estructura en un testimonio geológico del engaño. Esta museografía de la honestidad obligó al observador a confrontar la evidencia material del encubrimiento, trascendiendo la simple lectura de textos históricos. En el ámbito de la justicia restaurativa, un nuevo programa de mediación se implementó, buscando cerrar las heridas abiertas entre las familias fundadoras y los descendientes de las víctimas marginalizadas. Este proceso no buscaba la reconciliación inmediata, imposible por la magnitud de la ofensa, sino el reconocimiento público y formal del daño. Las reuniones, moderadas por profesionales externos, se centraron en el testimonio del costo humano, donde se cuantificó el impacto emocional y social de la exclusión histórica, no solo la pérdida económica o la vida de Isabel. Se promovió un espacio para que el dolor intergeneracional pudiera ser articulado y, crucialmente, escuchado sin defensa ni minimización. Un desafío inesperado surgió en la relación del pueblo con su geografía inmediata. El bosque circundante, donde el niño Mateo había sido encontrado herido y que antes era visto como un límite protector, adquirió una connotación siniestra, percibido como un lugar donde la civilización y la ley se desdibujaban. Los residentes desarrollaron una superstición renovada, creyendo que la vegetación misma guardaba los secretos de las violencias no resueltas. El miedo al bosque se manifestó en una disminución de las actividades recreativas en la naturaleza, un claro ejemplo de cómo el trauma social puede reconfigurar la percepción del paisaje, convirtiendo la belleza natural en un recordatorio de la vulnerabilidad y el peligro. A raíz del uso del comportamiento de Ícaro como evidencia, la comunidad equina de Valle Perdido adquirió una dignidad y un respeto insólitos. Los caballos de trabajo, tradicionalmente valorados solo por su utilidad, comenzaron a ser tratados como depositarios de la memoria del valle, como seres sensibles cuyas experiencias merecían ser honradas. Se fundó una organización para el bienestar animal que promovía métodos de entrenamiento basados en el respeto y la escucha activa de sus estados emocionales. Los viejos aperos y las carretas de tiro se exhibieron en una pequeña colección museística, no como herramientas del trabajo, sino como artefactos que habían participado en la forja de la historia, cambiando la relación utilitaria entre el hombre y el animal
por una de coexistencia respetuosa. Consideren ahora la manera en que el fracaso de la linterna de Navarro se convirtió en una metáfora potente. Su muerte, causada por la falta de luz en el momento crucial dentro del túnel, sirvió como analogía del fracaso de la iluminación histórica a la hora de penetrar las capas del encubrimiento. La comunidad entendió que la verdad, como la electricidad, no es una fuente inagotable. Requiere mantenimiento constante, inversión y el esfuerzo colectivo para asegurar que nunca se agote el recurso de la investigación crítica. El riesgo no era el olvido, sino la pasividad ante la oscuridad autoimpuesta, un peligro que acecha en cada rincón de la historia no examinada. Esta lección, forjada en la tragedia personal de un historiador solitario, se proyectó como un llamado a la vigilancia intelectual perpetua. La eliminación de la mentira tuvo un efecto sorprendente en la percepción del tiempo en Valle Perdido. Antes de la verdad, el mecanismo del reloj de la torre municipal operaba con una falla crónica. Sus campanadas a menudo resonaban fuera de sincronía, un pequeño pero constante recordatorio de que algo fundamental en el orden cívico estaba desajustado. Las campanas, que debían marcar el ritmo de la vida comunal, emitían un sonido que parecía burlarse de la exactitud, sugiriendo que el pasado y el presente no podían coincidir. Tras el proceso de revelación y la purga moral, la comunidad financió la restauración completa del mecanismo, instalando un nuevo engranaje forjado localmente. El sonido de las campanadas correctas y puntuales se convirtió en el primer indicio audible de que el valle estaba, finalmente, habitando el mismo tiempo que el resto del mundo, liberado de la distorsión cronológica impuesta por el fraude. A mayor abundamiento, el clero local, que durante décadas había predicado sermones sobre el perdón abstracto, sin abordar la podredumbre moral visible en la cúpula de la comunidad, experimentó una profunda crisis de fe institucional. Muchos feligreses demandaron una liturgia que reconociera la injusticia terrenal como un obstáculo directo para la salvación espiritual. Este clamor llevó a una revalorización de los textos sagrados, enfocándose en pasajes sobre la rectitud, la denuncia de la opresión y la necesidad de la restitución social, desplazando el énfasis anterior en la resignación pasiva como única virtud. La Iglesia, otrora silenciosa cómplice, se vio forzada a asumir un papel activo en la curación comunitaria, ofreciendo su espacio no solo para el ritual, sino para el debate ético abierto sobre la responsabilidad cívica. Es crucial considerar la revitalización de los manantiales que abastecían al valle. Las aguas, que históricamente habían sido asociadas con un sabor metálico persistente y una tendencia a causar enfermedades menores debido a la negligencia en las tuberías de plomo, instaladas durante la época de la hacienda, recuperaron una pureza cristalina al ser sustituidas las viejas conducciones. Los ingenieros atribuyeron el cambio a la mejora en la infraestructura subterránea, pero la creencia popular se consolidó en que la purificación del alma del valle había drenado el veneno del subsuelo. Beber el agua fresca se transformó en un ritual de aceptación de la nueva era, una ingestión simbólica de la honestidad. Esta anécdota se enraizó como un mito de renacimiento físico y moral, ilustrando cómo la salud del cuerpo cívico se reflejaba en la calidad de sus recursos naturales. Por el contrario, los artesanos que se dedicaban a replicar los motivos heráldicos de los Heredia, símbolos de opulencia, genealogía inmaculada y dominio territorial, vieron desplomarse su mercado. Sus tallas de madera y trabajos en cuero, que antes adornaban las casas de las familias adineradas, perdieron todo valor simbólico, convirtiéndose en representaciones de la vergüenza.
Se vieron forzados a innovar rápidamente, adoptando nuevos diseños inspirados en patrones cerámicos precoloniales que celebraban la conexión con la tierra, el anonimato comunal y las virtudes del trabajo colectivo en lugar de la glorificación individual. Este giro artístico representó una descolonización estética, rechazando los emblemas de la tiranía histórica y buscando una autenticidad cultural arraigada en un pasado anterior al fraude. Finalmente, se observó el cese de una práctica social endémica y sutil que había persistido durante generaciones: la autocensura al relatar anécdotas históricas en reuniones familiares. Anteriormente, al mencionar eventos de la época del incendio, los narradores automáticamente omitían nombres, suavizaban circunstancias o cambiaban temas abruptamente por miedo a la repercusión social o a revivir la animosidad. Este comportamiento generaba lagunas crónicas en la transmisión oral. Ahora, con la verdad judicializada y validada, se abrió una vía de comunicación intergeneracional que por primera vez permitió la transmisión cruda y completa del pasado. Los ancianos pudieron hablar sin tapujos y los jóvenes pudieron preguntar sin temor. Este proceso fue doloroso, ciertamente, pero esencial para construir una identidad comunitaria verdaderamente resiliente. Una que pudiera enfrentar la complejidad del mal sin recurrir al blanqueamiento mitológico. La honestidad se convirtió irrevocablemente en el único legado viable. A medida que las capas de la narrativa, tejidas entre la fría lógica forense y la resonancia sutil del trauma, se consolidan, asistimos a la emergencia de un nuevo panorama conceptual en Valle Perdido. La investigación, inicialmente anclada en la búsqueda material de un hombre desaparecido y un incendio pretérito, ha trascendido su naturaleza procedimental para convertirse en una arqueología de la conciencia colectiva. La ceguera del testigo equino y el mutismo del niño, lejos de ser impedimentos, resultaron ser filtros que depuraron la verdad de las distorsiones del lenguaje humano, revelando una matriz de sucesos donde el cálculo económico se fusionó con la desesperación personal. Al contemplar la convergencia de estas hebras, se hace evidente que el hallazgo del artefacto comprometedor y la decodificación del pánico animal no son más que nodos en una red más vasta. Lo que comenzó como un acto de justicia penal se ha metamorfoseado en una confrontación con la propia estructura del poder local, demostrando que la impunidad, cuando se fosiliza a través de las generaciones, se integra en el paisaje, infectando el sistema de valores y hasta el ritmo de la vida cotidiana, manifestándose en la cadencia errática de las campanas y el sabor del agua. El fracaso de la linterna de un historiador y el subsiguiente proceso de curación de un equino nos recuerdan que la vulnerabilidad y la perseverancia son, a menudo, las fuerzas más poderosas para la exposición del crimen. El reposicionamiento ético de la comunidad, obligado por la caída de sus ídolos y la revelación de la complicidad generacional, sugiere que el verdadero costo de la mentira no es la pérdida inicial, sino la suspensión del desarrollo moral. La necesidad de reescribir la historia local, de restaurar la autenticidad del tiempo y de purificar los símbolos arquitectónicos, configura un proceso de reparación que va mucho más allá de la restitución económica a los descendientes de las víctimas. Es una exigencia de integridad que afecta la manera en que el pueblo se relaciona con su propio espacio geográfico, percibiendo ahora el bosque no como refugio, sino como un umbral de peligro moral. En este punto de inflexión, al pivotar hacia la clausura de la investigación, comprendemos que el caso Vélez Ícaro se erige como una parábola sobre la naturaleza ineludible de la verdad. La justicia no esperó a que los culpables se arrepintieran, ni a que los documentos sobrevivieran intactos.
se manifestó a través de la resonancia física y el eco del trauma, obligando al sistema legal a ensanchar sus límites conceptuales. Se honra la memoria de quienes perecieron en la oscuridad de un túnel o en las llamas de una traición, pero se celebra la capacidad de resiliencia de la conciencia que encontró un camino para manifestarse a través de los conductos más insospechados. Reflexionando sobre este trayecto hasta ahora, la síntesis de los descubrimientos apunta a una conclusión trascendente. La sociedad es un organismo vivo cuyas heridas, aunque superficialmente cicatrizadas, continúan supurando hasta que el tejido profundo es expuesto y saneado. La tarea final no radica en nombrar al último culpable, sino en internalizar la lección de que la vigilancia perpetua, el escepticismo activo y la valentía de escuchar los silencios son los únicos garantes de la libertad cívica frente al despotismo histórico. El desenlace final no será solo una sentencia judicial, sino una declaración sobre la posibilidad de la redención cultural, un cierre que demanda la transformación del dolor en sabiduría.